mejores. Entonces, cuando enfrentamos a un paciente, hacemos una historia, una recopilación de los datos que nos interesan más. Entonces, son 3 días de evolución de la enfermedad. Yo tengo que saber sobre qué terreno clínico estoy trabajando para saber cómo voy a enfrentarla finalmente. Entonces, me dice, son 3 días en que está mal el paciente. En los 3 días previos, ella fue sometida a un legrado. ¿Qué es un legrado? Al útero, cuyo contenido puede en algún momento tener algún tipo de tejido en especial, se le introduce un dispositivo y se le retira toda la capa interna, todo el endometrio. Ese es un legrado. El método que he empleado se llama AMU, aspiración manual endouterina. Es un sistema de succión a vacío que succiona y retira todo el contenido que está dentro del útero. Bueno, le hicieron ese procedimiento. ¿Y por qué le hicieron ese procedimiento? Le pregunté yo. Bueno, le habían diagnosticado que estaba embarazada, pero el saco embrionario que tenía la paciente no crecía. Ya habían pasado 2 semanas y no había un crecimiento y no encontraban ningún producto dentro del saco embrionario. Entonces la catalogaron como un embarazo anembrionado. No había nada creciendo dentro de él. Por tanto, ginecología, vista de forma particular, determina mejor hay que retirar todo ese tejido porque al final de cuentas no es un embarazo vital. Muy bien. El mismo día en que le hacen el procedimiento, a la paciente se le da de alta. Para cuando llega a casa, incluso ella menciona que ya al momento de casi que se iba a ir de esta clínica, ya comenzó a presentar escalofríos. Se presentaba nauseosa y agrega vómito post ingesta de alimentos, vómito post prandial. Comí y vomitaba. Y junto con esto, agrega la presencia de deposiciones líquidas. Comienza a hacer 4 a 6 deposiciones líquidas por día. Sin presencia de moco, el moco para nosotros en clínica representa infección, ni presencia de sangre, significa lesión en la mucosa intestinal. No hay bacterias, generalmente parásitos, que dañan la mucosa intestinal y las diarreas que producen estos pacientes están asociadas algunas veces a moco, otras veces a sangre o a los dos. A eso se le llama disentería. Bueno, entonces, luego de haber sido sometido a un procedimiento ginecológico, presenta escalofríos, señal de fiebre indirectamente, náusea, vómito. Náusea y vómito son trastornos comunes cuando hay una infección abdominal o pélvica y he sido sometido a un procedimiento pélvico. Y las deposiciones líquidas. Bueno, ante el cuadro descrito, la paciente espera en casa. Estaba tan debilitada que no se podía movilizar. Entonces sus familiares la atienden en casa. Pero pasa el día 1, pasa el día 2, ya para el día 3 la paciente decide ya acudir a la clínica en donde inicialmente la habían tratado. Es recibida allí, se le confesiona la historia, se decide mantenerla en observación solamente con fluidos, se le va hidratando y se le piden algunos estudios de laboratorio. Bueno, luego de solicitar los estudios de laboratorio, el médico que la reevalúa decide no, con esos resultados le recomienda que mejor vaya a un hospital. En este caso la refieren con nosotros. Yo trabajo en salud, entonces cuando hablo de nos la refieren, nos la están refiriendo al hospital donde yo hago mi labor profesional. Muy bien, al momento que le evaluamos a la paciente cuyos problemas ya les he detallado, me decía, me siento algo mejor. Ya no tengo náuseas, no tengo vómito. Cuando el examino estaba despierta, estaba en un regular estado general, ya hidratada, bien nutrida y no había señales de acumulación de orina, no estaba hinchada, no estaba edematizada. Un aspecto importante a valorar siempre en los pacientes agudamente enfermos. Valoramos la esfera neurológica, el paciente está consciente. Esta es una escala de valoración que lo van a ver más adelante, escala de Comer-Glasgow, 15 puntos, 15 de 15, son todos ustedes, 15 de 15. Están activos, están despiertos, se relacionan con su entorno. No déficit motor, que también lo van a ver más adelante. Una paciente que desde el punto de vista neurológico estaba bien. La parte respiratoria, ventila espontáneamente, el aire entra y sale con libertad sin problemas. Esto me llamó la atención, satura 100% respirando el aire ambiente. Recuerden que el oxígeno en el aire ambiente es 21% del total de gases. Entonces la fracción inspirada de oxígeno es 0.21. Muy bien, 100%. Normalmente las personas, todos ustedes, si yo les pusiera un pulsosímetro, estarían saturando entre el 95, máximo hasta el 98%. Normalmente. Pero esta paciente estaba con 100%. Entonces, indirectamente mi fisiopatología me dice que es raro que esté con 100%, porque no es tampoco lo normal estar en 100%. Alguna razón debería existir para que esté con 100% de saturación. Le evaluamos la esfera cardíaca y encuentro que los ritmos cardíacos son regulares, rítmicos, pero están incrementados en frecuencia. Está en taquicardia. Está con taquicardia. Cuando hablamos de taquicardia, rápidamente lo comentaré, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Todo lo que esté por encima de 100 es taqui, y todo lo que esté por debajo de 60 es bradi. Ritmo cardíaco lento. La paciente estaba por encima de 100. Estaban por ritmos cardíacos taquicárdicos. Valoramos la hemodinamia. ¿Qué es hemodinamia? ¿Cómo fluye la sangre en la economía? ¿Fluye bien o no? Cuando fluye bien, uno toca a un paciente, está tibio, está caliente. Cuando fluye mal, el paciente está frío, está helado. La sangre circula con dificultad. ¿Y cómo nos damos cuenta? Valorando el llene capilar. Lo vamos a ver en fisiopatología. Normalmente el llene capilar es menor a 2 segundos. La paciente tenía 3. Ya me decía, la circulación de esta paciente no está bien. Su presión arterial media es 70. Un valor aceptable. Sí, 70. Aceptable en general. Sin ayuda de ninguna droga, aquí le pongo sin vasopresores, sin ayuda farmacológica, ella mantiene una buena presión arterial media. Le examinamos el abdomen y el abdomen era francamente inocente. No encontré nada normal en el abdomen. Valoramos la parte renal, no había mayor alteración renal, había orinado casi 3 litros de orina en 12 horas. Sin embargo, su balance hídrico, es decir, cuánto entró y cuánto salió de fluidos, era negativo. Vale decir,
estaba perdiendo más líquidos de los que ingresaban a la economía. Recopilo todos los datos de su evolución para ver, ahora sí, ya me contó la historia, ya sé lo que le hicieron, ya sé el cuadro que presentó, escalofríos, náusea, vómito, nos dijo, y deposiciones líquidas, pero fue sometido a un procedimiento ginecológico. Entonces recopilo toda la información. ¿Qué le han hecho hasta ahora al paciente? Esa es la evolución, ella es mi apreciación. Entonces yo le pongo evolución lentamente favorable en el escenario de una probable infección. ¿Por qué le pongo probable? Porque cuando alguien manipula la esfera ginecológica, yo podría decir, quizá el instrumental no estaba bien esterilizado y han podido contaminar el aparato genital, la esfera pélvica. Quién sabe es una infección pélvica. Pero también me dice que ha presentado diarrea. Entonces, quién sabe, también puede ser una diarrea infecciosa, ya afectando la esfera intestinal. Entonces, en ese momento mi docente me dice, ¿dónde estará el foco de la infección? ¿Será pélvico? ¿Será intestinal? O quizás será otro lugar donde inició el proceso infeccioso. No estaba muy claro hasta este momento. Ya sé que a su ingreso, ella está ingresando con nosotros con falla orgánica. Hay compromiso renal, hay compromiso hematológico, ya hemos visto que algo también a nivel metabólico. Y evalúo sus exámenes de laboratorio. Tiene exámenes de control. Se les ha alcanzado, ya para fisiopatología, algunos resultados de laboratorio que habitualmente siempre pedimos y que lamentablemente tienen que memorizar. Se le midió la función renal pidiendo una prueba de creatinina. La creatinina para ustedes, valor de 1 es lo normal. ¿Cuánto tenía la paciente el día que la vemos? 1.63, por encima de lo normal. ¿Pero con cuánto entró? Con 1.96. Bueno, yo digo, si está con 1.63, entró con 1.96, a pesar de que esté elevado, ha disminuido. Yo puedo decir, laboratorialmente está algo mejor. La urea, que es un producto nitrogenado, que también se acumula en la economía, está en 50. El valor normal, menos de 40, ligeramente incrementado. Ingresó con 68. Yo también podría decir, sí, pues estos nitrogenados que normalmente se eliminan por vía renal, todavía están un poquito incrementados, pero algo menos que cuando ingresó a la paciente. Su nivel de azúcar en sangre, ahora está en 85, pero entró con 60. ¿Cuánto es lo normal de azúcar en sangre? 70, así. Entonces, por eso decimos metabólico, hipoglicemia. Raro que una paciente cuya esfera metabólica a nivel hepático, a nivel renal, a nivel muscular, reservas de glucógeno, esté con hipoglicemia. No es lo normal. Eso lo saben por fisiología, pero hay que reforzarlo en fisiopatología. Algo está pasando a nivel de esfera metabólica en la paciente. En su gasometría, que es una prueba habitual que pedimos para valorar la función respiratoria, pero también para ver el medio interno, ¿qué cosa es medio interno? Me dirán. Una célula, cualquiera, está en contacto con el tejido conectivo que la rodea, junto con otras células más, lecho vascular, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que rodea a la célula es un medio interno. ¿En qué medio está más cómoda la célula para trabajar? Por ejemplo, ahora, el ambiente donde yo me encuentro es un ambiente cuya temperatura está elevada. Entonces yo me siento incómodo en un ambiente caluroso. Supongamos que estamos en invierno y la temperatura fuera del ambiente donde estamos estuviera menos 4, menos 10, menos 20 grados centígrados. Yo cuando salgo de ese ambiente voy a encontrar un ambiente hostil. Tendría que abrigarme para tolerar ese ambiente. Entonces la célula tiene un ambiente, medio interno, que cuando se altera, yo he puesto un ejemplo, sube la temperatura o baja, la célula no trabaja bien. Entonces el AGA me ayuda a ver parte del medio interno. ¿Qué parte me ayuda a ver? La cantidad de algunos productos que normalmente el cuerpo de una persona, la economía produce, pero cuyo aumento, cuya variación puede afectar a la célula, si persiste en el tiempo. Entonces, se le mide la cantidad de sodio. Yo sé que sodio es 140 más menos 5, está un poquito incrementado. El potasio, 4 más menos 0,5, está dentro de lo normal. Lactato, hemos dicho, menos de 1 idealmente, está en 1,4, un poquito incrementado. Y una parte de la función respiratoria, su PAFI, que lo van a ver también en fisiopatología, pero probablemente lo han visto en fisiología y en COVID. Prácticamente todos ya han hablado de lo que es el PAFI, todo el mundo preguntaba, PAFI, ¿cómo está el PAFI de mi hermano, de mi esposo, de mi padre? Cuando pedí informe por COVID, ya hasta la persona que menos conocía de medicina ya sabía lo que era el PAFI. Bueno, en resumidas cuentas, cuando uno valora PAFI, está valorando la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es lo normal? Más de 300. Ustedes tienen más de 300. Cuando era menos de 300, yo digo, ese pulmón no está trabajando bien. No está oxigenando adecuadamente bien la sangre. ¿Pero cuánto tenía la paciente? 457, 454. Tiene mucho, más allá de lo que debería tener. Es cierto que para mí más de 300 está bien, pero tampoco tanto. Entonces, indirectamente, a nosotros nos dice, algo está pasando. En esta paciente que no lo comenté, su frecuencia respiratoria estaba en 24 por minuto. Lo normal en frecuencia respiratoria para cualquiera de nosotros es 16 por minuto. Un valor medio estoy dando, 16 por minuto. Cuando uno respira más rápido, hace mayor recambio de aire. Más aire con oxígeno ingresa. Por tanto, esta persona está metiendo más oxígeno a la economía. ¿Y qué sucede con el oxígeno? Aumenta su concentración. Y si aumenta su concentración, la saturación aumenta. El PAFI también se incrementa. Entonces, te digo, bueno, está respirando rápido, pero ¿de qué se preocupa? Vamos a ver de que cuando un individuo está muy enfermo, inmediatamente su cuerpo activa sistemas de respuesta. Su cuerpo está en la capacidad de detectar
que algo le está pasando, que algo le está agrediendo. A eso le llamamos injuria. Entonces, cuando yo recibo un paciente que está respondiendo a un estrés, significa que su organismo ha detectado un peligro. La respuesta natural de todo paciente que recién está siendo agredido, acá arribita lo voy a poner, es que su frecuencia cardíaca se incremente, su frecuencia respiratoria también. Entonces, cuando usted recibe un paciente cuya frecuencia cardíaca está por encima de 100, cuando recibe un paciente cuya frecuencia respiratoria, vamos a poner por encima de 20, está taquipnéico, significa que algo lo está agrediendo y el cuerpo está respondiendo al estrés. ¿Cómo responde? Mis células me piden la sangre con oxígeno. El ritmo cardíaco aumenta. Como me está pidiendo más oxígeno, mi aparato respiratorio tiene que hacer ciclos ventilatorios más rápidos. Entonces, su economía ha detectado un peligro, está respondiendo. Entonces, cuando yo veo un paciente taquicárdico, taquipnéico, simplemente estoy diciendo algo está ocurriendo todavía. Este paciente está respondiendo a alguna agresión. Muy bien, sigamos avanzando. Su hemograma, ya hay una respuesta inflamatoria importante, sus células de defensa se han activado, están por encima de lo normal. Llama la atención las plaquetas no normal, 150.000 a 450.000. ¿Cuánto tiene el paciente? 44.000, valores bajos. Pero ya lo hemos visto, ¿no? Plaquetas bajas, coagulación mala. Algo está pasando. Se le mide el INR, que es una prueba especial para valorar coagulación. Lo normal es de 1, tiene 1.57 y entró con 1.96. Si el INR valora coagulación, yo digo, y está prolongado, evidentemente esta paciente tiene una falla en su sistema de coagulación. Por eso es que cuando iniciamos el comentario de la evolución de esta paciente, decimos es una paciente joven de 37 años de edad con falla multiorgánica, porque estoy encontrando que tiene trastorno de coagulación y un trastorno en la función renal y metabólica, falla de órganos, falla de sistema. Y es una paciente joven. Entonces, estamos recibiendo una paciente especial, cuya enfermedad tiene 3 días de evolución. Y ya les he dicho, más días pasan desde que el paciente está enfermo, más chance tiene de que el daño se asiente en la economía y pueda quedar con una secuela permanente de por vida. Por eso es que en medicina tenemos que hacer diagnóstico rápido, tratamiento precoz y adecuado según el cuadro clínico que cada paciente vaya a tener. Por eso es que al final yo le pongo pronóstico reservado. Bueno, este es solamente el preámbulo. Al final de cuentas digo, ¿cuál es el plan? ¿Y por qué quiere usted ese plan? Aquí viene ya el apoyo de la farmacología. Cuando usted frente a un paciente, recopila datos de su historia clínica, lo examina, evalúa todo lo que le han hecho, los estudios de laboratorio, de imágenes también que se pueden hacer, o cómo ha ido día tras día evolucionando, en base a ello yo, en mi mente, bosquejo un plan. ¿Qué paciente estoy recibiendo? ¿Cuál es el plan de tratamiento para ese paciente? Entonces, mi plan de tratamiento con ella va a decirle, vamos a usar fluidos, pero fluidos balanceados. Dale lo que necesita, no más, tampoco menos. Sospechando de infección, yo tengo que encontrar el foco de la infección. ¿En dónde está? Para ello necesito cultivos, cultivar. ¿Cultivar qué cosa? ¿De dónde sospecho que hay infección? Yo sospechaba una diarrea infecciosa, muy bien. Entonces cultiva las heces. Muestra de heces, hay que cultivar. Sospecho infección urinaria, muy bien, cultiva la orina. Muestra de orina para cultivar la orina. Sospecho una infección pélvica, muy bien. Especuloscopía, muestra de canal cervical, o de repente la cavidad uterina, lo mandamos a cultivo. Vale decir, del lugar de donde usted sospeche que está iniciando un proceso infeccioso, saque muestra y mande a cultivar. Eso lo van a ver en microbiología. ¿Dónde más, naturalmente, yo voy a buscar? Si hay una infección y ya está afectando a los órganos de la economía, significa que el agente causal ya salió del lugar original y ahora está circulando en la economía. Si está circulando, ¿dónde está? En la sangre. Entonces pide muestra de cultivo de sangre, hemocultivo. ¿Con qué objetivo? Con aislar un patógeno. ¿Por qué? Porque sospecho una infección. Y si sospecho una infección, mi tratamiento natural de farmacología, ¿cuál va a ser? Bueno, tengo que dar una droga que tenga poder antimicrobiano. Entonces, la razón de ser de la farmacología antimicrobiana es reconocer que nosotros estamos predispuestos a ser afectados o atacados por diferentes patógenos, de diferentes grupos, no solo bacterias, pueden ser virus, parásitos, hongos. Pero tengo que aprender a reconocerla para saber qué antimicrobiano es mejor para ese paciente. Porque una cosa es una infección intestinal, gran negativos anaerobios, que una infección respiratoria, gran positivos, por ejemplo. Son diferentes familias y cada una responde de forma diferente a cada antimicrobiano. Entonces, saber en dónde empieza el proceso es saber escoger qué antimicrobiano va mejor para ese proceso. Entonces, es muy importante, desde el punto de vista fisiopatológico, saber qué tipo de paciente estoy enfrentando. Aquí le puse ampliar cobertura antibiótica. Estaba recibiendo a una paciente con alta sospecha de infección, en donde esta misma infección la había afectado seriamente. ¿Por qué dice usted eso? Porque está viendo con falla renal, está viendo con falla hematológica y metabólica. Significa que si el germen le está sobrepasando en su capacidad de defensa, ¿qué tengo que hacer yo? Darle el mejor antibiótico posible, el más potente, el que me asegure al 100% llegar a afectar al germen. Y hay un grupo de antibióticos que lo van a ver cuando hagan la tercera unidad, que me van a dar esa garantía. Yo tengo que ir con todo, porque ya la paciente está siendo derrotada por el agente, que no sé en dónde todavía está el foco claro que originó el problema, a ocasionar los ciertos estragos en su economía.
¿Tengo que tener algún cuidado especial? Sí, porque nos están diciendo que hay un órgano seriamente afectado, el riñón. Recordar, de aquí a lo que viene en la siguiente clase, es de que el riñón se encarga de eliminar a muchos de los medicamentos que nosotros recibimos. Pero si tengo un riñón en falla, un riñón que no es capaz de lo que recibe, lo va a eliminar por la orina, no lo elimina totalmente, ¿qué pasa con el medicamento? La droga se acumula en la sangre. Y hay poquito en la orina, se acumula. Y una droga, en valores o en concentraciones mayores a las que yo idealmente quisiera obtener, me va a producir reacciones adversas medicamentosas. Puedo exponer a la paciente por darle la dosis que un individuo normo-renal o con función renal adecuada tendría. Si el individuo entra con buena función renal, vamos, dosis completa. Pero si viene con una función renal inadecuada, el antibiótico que yo le vaya a dar o la droga que yo le vaya a dar, tengo que ajustarme a cómo está trabajando el riñón. Entonces tengo que valorar también si la función renal es o no es adecuada. Para eso me sirve la fisiopatología y la farmacología me va a dar el soporte. Este antibiótico está bueno, sí, pero como tiene falla renal, yo tengo que hacer un reajuste en mi dosificación. Es muy importante, entonces, entender este proceso. Y como cuarto punto le puse, bueno, pues si el medio interno está alterado, tengo que hacer en forma seriada, esto era a las 8 9 de la mañana, tengo que pedir un control a las 2 3 de la tarde, otro en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, en medicina todo es un trabajo continuo. El paciente que nos dejan es un paciente a quien nos están encargando su vida con el fin de poder darle el máximo soporte para poder emplear todas las herramientas que nosotros hemos tenido ahora. Lo de lactato, creatinina, glucosa y lo demás lo vamos a hablar en fisiopatología. Ahí vamos a escribir su cerebro en relación a lo que ya saben de química, bioquímica, biología celular, de histología en parte y de fisiología. Solamente aquí estamos haciendo un comentario general de por qué es importante la farmacología. Cuán útil nos va a ser para entender que tengo que saber cómo es que una droga en particular va a interactuar con nosotros y los efectos que yo idealmente debería buscar tener. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra intro para lo que es la farmacología. Muy bien.